putas no dejan de robar, cerdos no dejan de acechar, mujeres vendiéndose en las calles, niños muriéndose de hambre, sociedad de mierda, sociedad anormal, sociedad de mierda, sociedad anormal. Angustia invadiendo nuestras mentes, caras y voces no sabemos lo que esconden, ni lo que dirán al despertar. Políticos idiotas que no sirven para nada. Sociedad de mierda, sociedad anormal, sociedad de mierda, sociedad Sociedad de mierda, sociedad anormal, sociedad de mierda, sociedad Desamor criptonito de la primera ilusión, bocanadita, lágrima, infante, empujones inflamables, ¿sabes? Algunos les hizo bien para empezar a recorrer. Por favor, no, hoy no lo busques en la
la prensa que nuestras muertes son mucho más intensas. No somos números, rumor de vástagos del ritmo, rebeldía en contra del mandado logarítmico. No tienes que pedir huir, aquí nomás verás en los abismos crecen mangos. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Hay una carne en la ceniza que la lengua es criptográfica y las novelas se aterran porque no encuentran dónde remar. Big Bang, grita la enfermedad antes de zarpar. Crónica roja, la niña se quedó sin rosas para los guionistas que la hicieron mariposa por amor. La encerraron en la torre de marfil y ahora miles de moscas se pegan un festín. Ella quiere asesinar a todos los dinosaurios, armadas de amigotes de gatitos en las manos. Nunca se ha atrevido a levantar la nalguita del altar. Y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. ¿Tu compañero? Ah, entonces para acá, te lo pongo. ¿Es tu compañero? Porque me gusta lo que está haciendo. Ah, o sea que es muy loquito. Está chévere. No me parece que está haciendo algo malo. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección y te encerraste en el refrigerador, comprende, las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. No, señor, no tenés que hermano, me disculpa. Me disculpa y usted no puede arrancar la cama. No puede arrancar la cama. Usted arranca y yo le pongo la cama y está encima de la cama. Yo le quitaba las cámaras. Tiene que ser. Está buena, loco. Kamikaze por los aires detonando bomba. Aléjese de aquí que su piropo solo estorba. No me mire demasiado porque luego se enamora. Y si no da pie con bola luego se me llora. Esto es rap serio, cero joda. Hasta la coronilla de tanta ladilla. Esto te dolerá como patada en la canilla. Soy color opaco que brilla, la que te quita el sueño y te causa pesadillas. Me levanto de esa silla, corro por los senderos de la vida. Y sé que criticarás mi nombre, buscarás cualquier pretexto para ponerme pero, sin saber tú que esto es un pacto con lo eterno. Side aquí.
daqui, que eu não quero nem te olhar, sai daqui, que eu não quero nem falar, sai daqui, que eu não quero nem te olhar, sai daqui, que eu não quero nem falar. Dime tú, ¿cuánto te han cobrado? Dime tú, ¿cuánto has pagado? Si el rap no tiene precio y no puedes comprarlo. Raperitos con el ego por el firmamento, no aterrizan los pies, solo creen en ellos. Banalidades como miden la profesionalidad de cuántos views o likes puedas alcanzar. Yo me mantengo en el underground. No estoy aquí para demostrarle nada a nadie, no estoy aquí para agradarte. Rompo tu paradigma en partes, cruzo las fronteras del lenguaje, cruzo las fronteras del lenguaje. Diga lo que diga, não entendo nada dessa gente que somente critica, tira conclusões do que acha que é certo, mas isto é força e coragem da gente que acredita, assim que escute da tecita. Não entendo nada dessa gente que somente critica, tira conclusões do que acha que é certo, mas isto é força e coragem da gente que acredita, assim que não entendo nada dessa gente que somente critica, tira conclusões do que acha que é certo, mas isto é força e coragem da gente que acredita, assim que escute da tecita, assim que escute da tecita. diga lo que diga. Es mejor que la gente no te conozca demasiado, porque hablarán hasta por los codos, yo cacho. Me relajo y me preparo para el impacto de comentarios tan batracios. Cuestionan mi trabajo como si les pagaran el salario. Cada escalón es un nuevo aprendizaje. Deja tu visaje mientras tú pierdes tu tiempo en criticarme. Yo estoy alistando la pista para el aterrizaje. Agradezco de corazón a aquellos que me dieron un mensaje, los que crítica constructiva pudieron darme, los que algo pudieron enseñarme, abrazarme, así es como es. A veces se gana, a veces se pierde, mientras tanto puedes frustrarte o disfrutarlo. Yo, con calma, ímpetu, voy caminando hacia la gloria, estados de plenitud que escribe mi historia, tejiendo mi trayectoria con la gente que me apoya. De tanto escribir ya me salen ampollas, de ellas agallas para escribir con ganas. Sentimientos profundos son los que me marcan. 11 anclas, chamas preparadas, cero huevadas. Chamas preparadas, cero Escúchame huevadas. lo que dice. Ay, me muero vecina, y eso que usted no le ha visto cómo se viste. Diga lo que diga, bla bla bla. Não entendo nada dessa gente que somente critica, tira conclusões do que acha que é certo, mas isto é força e coragem da gente que acredita, assim que escute da tecita. Não entendo nada dessa gente que somente critica, tira conclusões do que acha que é certo, mas isto é força e coragem da gente que acredita, assim que escute da tecita. Diga lo que diga, bla bla bla. Diga lo que diga, bla bla bla. No me importa a mí, diga lo que diga. Yo no vivo de ti,
quien está hablando, necesito que te mantengas hablando, José, de aquí hasta el inicio del programa. Así digas como... Voy acoplando. Hasta 5, rapidito. Más de Fútbol Rebelde Ecuador en nuestra temporada especial por cuarentena. Y tendremos un programa bastante interesante, le daremos para variar ancha al fútbol profesional moderno expresado mediante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hablaremos también de la coyuntura política actual que está viviendo el país, que está viviendo el mundo en general. Antes de comenzar, quiero recordarles que por favor nos ayuden compartiendo la publicación, que nos apoyen con un like ahí para que Fútbol Rebelde crezca más, que también participen del programa, que nos manden sus comentarios, sus saludos, y para así que el programa fluya de una manera mucho más bacana. Antes de comenzar, quisiera también mandar el saludo especial a las hinchadas antifascistas del Ecuador, a la Radio Partisana, a la Red Radiofónica Futbolera, a la Conquista del Pan, a la Pelota No Se Mancha, a la Pelota Rebelde, a las hinchadas antifascistas latinoamericanas, a Barcelona Sporting Club Antifascista, Deportivo Quito Antifascista, Espoli Antifascista, que le tenemos aquí el honor en la mesa, y a toda la gente que nos está escuchando les mando un cordial saludo y con esto le doy la palabra a mi compañero Espoli. ¿Qué más, Espoli? ¿Cómo estás? ¿Qué dice, compas? Buenas noches. Aquí con los compañeros en sus casitas, encerrados en esta cuarentena obligatoria, ¿no? Pero que lo que ha servido es para ir, creo yo, cuestionando bastante lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es sacar toda esa inhumanidad del capitalismo, ¿no? Este sistema que está sacando todas sus garras, ¿no? Bien decían en un artículo que la pandemia no es la asesina, sino lo que asesina son estos gobiernos neoliberales, ¿no? Que están aprovechando la pandemia para poder poner todas esas políticas en donde la gente, como nosotros podemos ver a nivel mundial, está cayendo, ¿no? En la pobreza, está muriendo, desempleos totalmente, ¿no? Entonces yo creo que es importante este receso que la gente ha tenido para ir reflexionando, ¿no? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Y pensar a futuro. Yo creo que es importante lo que sucedió aquí en el Ecuador, esta marcha que se dio el día martes, ¿no?
una marcha simbólica que lo que hizo es que la gente está ahí, ¿no? Preocupada por todo lo que está sucediendo a nivel social, político y cultural a nivel mundial, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Despoli, por las palabras. Le damos la palabra a nuestro compañero Andresito para su saludo. Esa es la actitud, José, Espoli, todos a quienes nos siguen por Fútbol Rebelde. Antes que nada, mandarle un fuerte saludo y abrazo a Pancho Silva, nuestro gran compañero. Hoy tuvo el fallecimiento de su abuela. Y como hemos conversado, Pancho, este programa va por vos y todo el aguante siempre desde Fútbol Rebelde. Un saludo para hinchadas antifascistas, un saludo para los compas de La Pelota No Se Mancha. Me sumo también a los saludos de quienes nos están siguiendo. Un saludo para Andrés Medina, un saludo para Manolo David, un saludo en Argentina para los compas Es Alba desde Lanús, Argentina. Un saludo para los compas en Chile de Luchín de Barrancas. Un saludo para Javier Sánchez y un saludo a todos quienes nos siguen. Pues sí, o sea, son momentos difíciles. Nosotros ahorita estamos viendo que estamos, como quien dice, en la pandemia y los neoliberales están dando un festín, aprovechando que estamos por fuera, o sea, que no podemos salir, ¿no? Que estamos encerrados en nuestras casas, entonces están dando un festín y creo que el Ecuador en estos momentos vive un contexto bastante complicado, bastante complejo y creo que, sumándome a las palabras del Dog Espoli, creo que es el momento en que, o sea, también tenemos que ponernos a pensar y ver qué podemos hacer, qué acciones tomar, porque aprovechándose del estado de excepción nos están entucando un montón de cosas que a la final son retrocesos de derechos, a las personas y eso no le viene bien a nadie. Entonces, enfatizar en eso, enfatizar también, porque se sabe que dentro del neoliberalismo también se combina el fascismo y están todas estas lógicas reaccionarias, entonces estar alertas, compas, y como nosotros también recogemos desde Fútbol Rebelde, desde nuestras cheras, en este caso las hinchadas de nuestros equipos, tratar de buscar soluciones a esto, ¿no? O sea, generar conciencia y tal. Así que sumándome también a los saludos, doy el paso al Pato Rodríguez, compa, La Pelota No Se Mancha. Vaya ahí, Pato. ¿Qué tal, Pato? Buenas noches con todas, con todos. Un saludo a toda la gente de Fútbol Rebelde, la gente que nos reproduce desde Argentina, desde Colombia, los compañeros de las hinchadas antifascistas, de La Pelota No Se Mancha también, y de los distintos grupos y colectivos que se han estado organizando y han estado luchando desde distintos sectores contra lo que está ocurriendo hoy en día. También mandar mi saludo a todos los universitarios, todas las universitarias que... Y ahí vamos, pública la recibimos, pública mantendremos la educación. Creemos también, hay que tomar en cuenta que las universidades son el nido actualmente del fútbol femenino, en su momento también lo fueron del fútbol masculino. En Latinoamérica muchos clubes tienen un origen universitario y por hoy lamentablemente el fútbol femenino es amateur y por lo menos en nuestro país, y es gracias a las universidades en muchos casos que se sostiene, gracias a sus estudiantes, mujeres que conforman dichos planteles y obviamente van a ver mermados sus distintas actividades relacionadas al deporte a partir de este recorte presupuestario a las universidades. Y nada, creo que hay que hablar también de eso, cómo afecta al deporte y cómo afecta a la sociedad en sí, tomando en cuenta el fútbol como un hecho social. Gracias, compas. Bacán, Pato, por las palabras, así es. Pues justamente durante nuestro programa analizaremos toda la problemática que han mencionado todos los compañeros de aquí de la mesa de Fútbol Rebelde. Y bueno, pues ahora antes de comenzar quisiera mandar un saludo especial a María José Vargas, que mandó un saludo, le mando un saludo a esta panda muy bacana que hay. Bueno, yo quisiera plantearles a ustedes, si les parece, en este primer bloque, si comenzamos hablando mal de la FED y de todo lo que está haciendo la FED, porque no creo que no podemos comenzar el programa de Fútbol Rebelde sin darle hacha a todo lo que está pasando. Creo que es una vergüenza en realidad esta doble institución que se está generando, ¿no? Por un lado están el nuevo directorio y por el otro lado está el directorio posicionado con delegas, entonces, no sé, pues ahí, ¿qué les parece si comenzamos hablando mal? ¿Qué dices, Despoli? No, sí, no hay creo que tres escenarios que hay que analizar, ¿no? Por un lado,
la corrupción, ¿no? Que se viene, que viene ya de una larga data con Chiriboga, y en donde se planteó el imaginario de una federación que comenzó a triunfar, porque fuimos a mundiales, quedamos campeones también en otros campeonatos a nivel de selección, y entonces en el imaginario se constataba que era una federación que tenía triunfos y que venía con un proceso, ¿no? Cuando lo otro era maquillar lo que estaba sucediendo alrededor de la fe, dentro de la fe, perdón. Una crisis del fútbol interno, equipos que estaban endeudándose totalmente y que podían de una u otra forma fracasar, como lo ha hecho el Deportivo Quito, por ejemplo, el Cuenca, que también está en ese proceso, etcétera. El fútbol femenino que no existía para la Federación de Chiriboga, la segunda categoría que también tenía esos problemas, ¿no? De equipos con corrupción total, o sea, total, ¿no? Una segunda categoría, y entonces iba maquillando. Y el otro proceso es el que se ha planteado por medio de Egas y Estrada, que también era la persona, ¿no? Y que en base a este nombre, ¿no? De Jordi Cruyff, todo se está desmantelando, ¿no? Porque a la final este es el nombre en donde genera una crisis interna, ¿no? Y a la final de la corrupción que está totalmente ahí, ¿no? Un tipo que vino a trabajar en la selección, que no ha trabajado nada, pero que está ganando una millonada, ¿no? Y encima ya con un contrato de que él dijo que no va a pegar ninguna rescisión en caso de que se va al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque eso dice él, que se va al Barcelona de España. No, pues y ha sido un técnico que ha tenido otros trabajos extras fuera de lo que ha estado con la selección ecuatoriana, ¿no? Y entonces llega y crea otro caos, y lo que siempre ha pasado, ¿no? Es este segundo escenario. Y el tercer escenario que me preocupa bastante es cómo los medios de comunicación o los medios de comunicación deportivos han sido también cómplices de este sistema, ¿no? No podemos, no tenemos que dejar a un lado quienes han sido cómplices de toda esta corrupción, ¿no? Y los medios de comunicación han sido parte de todo este proceso, ¿no? Lastimosamente, atrás de todo esto están muchas personas, vendedores en el estadio, vendedores ambulantes, etcétera, quienes viven del fútbol, ¿no? Del fútbol profesional, del fútbol de la primera B, segunda categoría, y acá se están manejando muchos millones de dólares, ¿no? Este es un problema que justo el Andresito tenía algo que comentar, Pato. Sí, justamente, o sea, sumándome a las palabras, creo que Jordi Cruyff bueno, digamos, es el pretexto para una crisis que se venía a venir. O sea, porque vemos, primero que nada, los medios alcahuetes. O sea, es claro es claro ver que tenemos medios afines a Estrada, medios afines a Egas. O sea, y es porque preservan también los intereses, así mismo como muchos clubes. Entonces creo que el tema de Cruyff es solo el pretexto para para la disputa de intereses que se está viviendo en la FEB. O sea, porque vimos en el Congreso, el Congreso ordinario que contraviniendo incluso a la FIFA, la Conmebol, decidieron hacer el día viernes. O sea, vimos que fue todo, completamente un show, o sea, fue una payasada, fue un circo, porque los manes decían, o sea, eran votando, después cortaron la transmisión, después no silenciaban los micrófonos, o sea, todo fue un caos. Después aparece Egas como presidente legítimo en DirecTV Sports, hablando. Entonces vemos que, o sea, que es una pelea de intereses y quienes pierden de por medio, o sea, como se ha dicho, ¿no? O sea, perdemos nosotros como hinchas, evidentemente sí, porque vemos que hay gente que está legislando a favor, digamos, en nombre del fútbol ecuatoriano, pero a favor de sus intereses. Y más cuando la Liga Pro, por ejemplo, claramente ya dio el apoyo a Estrada. O sea, ¿qué intereses maneja Lor, que tampoco no es un santo, que tiene negocios ahí? Entonces vemos este tema. Y aparte la gente que, como decía el Dog Espoli, la gente que vive del estadio, o sea, la gente que es comerciante, que cuida el parqueadero, que cuida el estadio, o sea, son gente que vive de eso y se ve perjudicada por estas cosas innecesarias. Y ahí vimos los dimes y diretes de que Egas, por ejemplo, tenía hipotecado al Banco del Pichincha el edificio de la Federación, que Estrada no han pagado la deuda del Manta y por eso es la bronca. Entonces es una disputa de intereses que a la final no le viene bien al fútbol ecuatoriano. No sé qué opina ahí el Doc Pato también.
quería agregar a lo que dijo el Doc Román, que aparte de que se pasan por encima de la Conmebol, de la FIFA, también se pasan por encima de la justicia ordinaria. O sea, esta gente cree que aún es intocable, como en el periodo de Chiriboga, que se cayó con el FIFA Gate. Existía una acción de protección presentada por EGAS que decía que no se podía realizar el Congreso, y aún así lo realizaron, so pena de que pueda ser calificado como desacato y tenga un castigo tanto en lo civil como en lo penal por no haber obedecido una orden judicial. Por otra parte, también hay que mencionar que hay medios que están haciendo una defensa ultranza a EGAS. En efecto, o sea, es medios, o sea, sobre todo es chistoso porque se volvió al fútbol regionalista de los medios de Pichincha apoyando a EGAS, los medios de Guayas apoyando a Estrada. Sí, creo que justo ya volvió Pato. Varios errores en su administración. El contrato de Cruyff que iniciaron apoyando a EGAS, los medios de la costa apoyando a Estrada, cuando aquí en realidad no es que existe un bueno o un malo, tienen que irse todos, porque en realidad ninguno de los procederes ha sido el correcto. Y seguramente va a tener que intervenir FIFA para poder arreglar la cuestión, porque no se van a poner de acuerdo. Y obviamente después hay una trama muy compleja que tiene que ver con contratos de derechos de televisión rotos por seguir los caprichos de Chiriboga en su época, por un abogado que sigue en la FEB y que le sigue haciendo daño al fútbol, y cómo se sigue cada vez más degenerando nuestro fútbol, la federación. Y obviamente esto se va a ver reflejado en primer lugar en la Liga Nacional. Es decir, si ahora vemos gente que no va a los estadios, gente que está cada vez más alejado de lo que pasa en las canchas, ahora seguramente va a ser más, porque vamos a ver, no sé qué vaya a pasar ahora en adelante también con los arbitrajes, no se sabe qué puede pasar de estas peleas y a partir de la crisis que se viene producto de la pandemia. Entonces, todo eso es algo que hay que tomar en cuenta y que obviamente también se va a ver mermado a nivel selección, y no creo que nos vaya muy bien de aquí en adelante. Pues sí, totalmente lamentable la situación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A mí en particular también me llama la atención porque mientras estamos en todo este enredo de que cuál mismo es el presidente legítimo de la federación, quién mismo es el que tiene el poder, quién es el que tiene la voz, si estamos aquí con la costa, y ni tanto con la costa, ¿no? Porque vemos un Nacional con una doctora Vallecillas metido con los equipos de la costa, y yo leí un tuit, no sé si es verdad, de Guayaquil City, perdón, de unos equipos de la costa pronunciándose a favor de Francisco Egas. Entonces la verdad es un entramado, y mientras estamos en toda esta situación, nadie se ha pronunciado respecto a la situación del fútbol femenino en el Ecuador, ¿no? O sea, ni tampoco del fútbol a nivel no profesional, el fútbol no amateur, que está totalmente parado y que deja en vulnerabilidad un montón de jugadores y jugadoras que no tienen ningún ingreso para sustentarse durante el resto del año. Exactamente, y es por eso, y ahí no me van a dejar mentir el Dog Espoli y el Dog Pato, que son hinchas de equipos que están en la segunda categoría. Yo, como hincha de Aucas, también estuve en segunda categoría, y ese torneo de segunda categoría es manejado por la FEF. Vemos que mientras están en dimes y diretes, el que nunca descendió, diga. Mientras estamos en estos dimes y diretes, vemos que, o sea, el fútbol femenino no tiene el apoyo, salvo contadas excepciones como el Independiente, el Aucas femenino, que están apoyando, pero el resto de equipos se lavaron las manos demostrando que fue mera formalidad de cumplir con la licencia Conmebol solamente. Pero de ahí también vemos, o sea, las divisiones formativas también quedaron desamparadas, y es un torneo que está bajo la FEB. El torneo de segunda categoría se manejan sueldos totalmente bajos, cuestiones, o sea, inclusive canchas sin condiciones reglamentarias, y vemos que, o sea, y si está en medio de esto, a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que están en dimes y diretes entre empresarios, entre dirigentes, entre gente vinculada a Chiriboga, entonces, ¿hacia dónde va el fútbol ecuatoriano? O sea, estamos dando la pauta para que la FIFA intervenga, como pasó en Argentina. Creo que a lo que dijo el Doc Román hay que agregar que el fútbol femenino dentro de la FEF está adscrito al fútbol amateur, es decir, el fútbol femenino de por sí no tiene
un representante o una representante dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y tiene que adscribirse a lo que diga el fútbol amateur, siendo totalmente una lógica distinta, tomando en cuenta que el fútbol femenino lo que aplica es a lo que aspira es a ser profesional en realidad. Entonces también debería tener una voz, un voto dentro de la FEF, como también existe como una especie de discriminación, de segregación en lo estructural en la FEF. Y aparte de eso hay que mencionar que todo esto el conflicto que se da tiene mucho que ver con cuestiones empresariales de EGAS y con cuestiones empresariales de Estrada. Entonces, que hay aquí alguien que defiende los intereses del fútbol ecuatoriano y un modelo y demás, es una mentira en realidad. Son intereses empresariales los que se ponen en disputa y obviamente a sabiendas de que quien pierde se va por la puerta de atrás y va a ser muy duro que vuelva al fútbol. Exactamente. Antes de continuar, quisiera mandar saludos a toda la gente que nos sigue. Un saludo para Hermano Migrante, saludo a la gente de los barrios populares de Quito, Ecuador, saludos a los barrios populares, un saludo para Daniel Alejandro Crespo Monge, que dice aguante la pelota, un saludo para Isabel Ávila, es una compañera hincha del Aucas también, un gran saludo, gracias Isa por el aguante, un saludo para Freddy Orquera, miembro de La Pelota No Se Mancha también, un saludo Doc. Saludo para Lenin Maldonado, hincha de Aucas también. Saludos, Freddy. Un saludo para Mario Páez, ex compañero de Sociología. Un saludo para Javier Sánchez, que dice que esa FEB es como la panza de la puntos suspensivos. El Maila, Manolo David Maila dice, hablen de Park en el ejército ecuatoriano. Vamos a hacer con esto. Un saludo para Diego Córdoba. Un saludo para Patricio Vimos, dice crack José Montalvo. Un saludo para Alexander Brito, aguante el Nacional, pronto volveremos. Y David Maila dice, ¿cómo ven la previa del Dinamo de Brest versus el Dinamo de Minsk? Es algo así como un Espoli versus Quito. Un saludo para todos, compas. Oye, no, el Dinamo de Minsk está peleando los últimos puestos. Vale recalcar que hay 3 ligas que siguen jugando, ¿no? El de Bielorrusia, el de Nicaragua y uno de África, del continente africano, ¿no? Entonces lo que está preguntando es del campeonato de Bielorrusia, ¿no? Allá siguen, y claro, y es una cosa como que bien chistosa, porque el presidente de Bielorrusia dijo que jueguen nomás, vayan a un bar, tomen un vodka, no pasa nada aquí. Entonces se sigue jugando, no sé si con gente, pero en Nicaragua también se está jugando con puertas cerradas, y claro, y el Dinamo de Minsk está peleando los últimos puestos, así que, señor Maila, ahí está su respuesta. ¿Sí? Su respuesta. Así está el panorama del fútbol. Esa es la liga más importante en la actualidad, como dice el y el de Nicaragua. El fútbol, eso es lo que nos tiene entretenidos de la actualidad, pero... Lo peor es que esa gente está, o sea, la Bielorrusia, Nicaragua están en fútbol, y la Bundesliga también vi hoy que ya quiere retomar, que igual la Liga Española, que ya había a la gente del Barça, del Atlético de Madrid, que está ahí ya haciéndose los exámenes. Igual en Francia, ¿no? ¿Sabes que yo le veo? No sé cómo. No, en Francia ya se acabó. Sí, en Francia ya dio por terminado. Ya se acabó, ya le declararon campeón al París. Ajá. Sí, Francia pero les va a llamar pero el PSG les va a llamar para que vayan a entrenar, aunque se mantengan en ritmo, así que para que no se vaya tanto a farrear el Neymar. Para que se vaya a farrear la plata el Neymar. Claro. Sabes que no sé si es que cómo le ven ustedes, pero yo le veo bastante que el interés que tienen muchas de las ligas profesionales para volver a activarse no es justamente por devolverle el deporte a la gente, ¿no? Sino más bien porque aprovechar la pandemia para el tema de los derechos de televisión, ¿no? O sea, creo que eso es lo que... Sí, precisamente la liga inglesa, la Premier League, declaró que no va a dar por concluida su liga, que se va a jugar por los contratos que tiene televisión, por las millonarias pérdidas que pueden significar una recesión de contratos y por lo que significaría para los clubes y para la Premier perder tanta plata. No, y de hecho... sí, el interés es la tele. Y de hecho Bielorrusia está ganando económicamente por los contratos de televisión, porque es el único fútbol que está transmitiéndose, ¿no? Entonces eso te dice otra cosa que se está pensando de esta manera, ¿no? Claro, evidentemente. Me sumo a los saludos, llegaron nuevos saludos, la gente está conectada. Saludo para Rafael Salgado, saludo para PR, dice, me imagino que es el Don Pato Rodríguez. Patricio Vimos, soy hincha del Olmedito de Rebamba, no se olviden, Olmedito siempre
el primer campeón nacional que desterró la hegemonía de equipos de Pichincha y de Guayas. Un saludo cordial, un saludo para Diana. Puede mencionar, le manda la Liga a la B, y la vuelta en el Monumental, entonces. Claro, obviamente. Un saludo para Diana Cristina, Dianita, una compañera del trabajo. Gran saludo siempre por seguirnos. Dice, es Alba, por suerte acá, es en Argentina, en la luz, por suerte acá el fútbol femenino está un poco más protegido porque es profesional. Para los equipos de primera división, pero hay muchos equipos de Nacional B, B Metropolitana, la C y la D que tienen serias chances de seguir abiertos. Y la plata de la FIFA que entrega la AFA, creo que es lo mismo que pasa acá. Y un saludo para Crudo Sáchica, un saludo que nos manda saludos desde el sur occidente colombiano, o sea, gente de Colombia también. Y así. Y Manolo David dice que vas a comprar el Dinamo de Minas con esos equipos chicos de España. Gregorio Páez, saludos panas. Eso por los saludos. Gracias a la gente que nos sigue. Gracias por el aguante también. Bacán a todos los saludos. Un saludo ahí a mi pana Pato Vimos que estoy escribiendo. También al Chisto, Daniel Alejandro Crespo. Un saludo bacán a Gregorio y a toda la gente que nos está escuchando. No se olviden, por favor, de compartir la publicación, de apoyarnos con un like, para que así el fútbol rebelde llegue a más espacios y le incomode a más gente esa que el fútbol tradicional. Bueno, yo también quería comentarles un poco una noticia grave que me pareció. Todos sabíamos de los actos de violencia cometidos por Renato Ibarra en contra de su pareja, por el cual incluso llegó una situación judicial allá en México y México había dicho que iban a prescindir de los servicios de Renato Ibarra, pero ahora a propósito de la crisis económica que está atravesando el fútbol también en México, han dicho que no van a tener ningún contrato, por ende Renato Ibarra seguiría jugando ahí. Yo me metí un poco más a indagar sobre la situación, me metí al tema de consulta judicial mexicana, a ver un poco sobre la situación de Renato Ibarra. En realidad no hay mucha información, bastante información de lo que se esconde, sobre todo los actos de violencia cometidos allá en México es bastante los jueces. Entonces a mí me preocupa porque, o sea, en medio de esta pandemia estamos priorizando completamente los recursos y teniendo un jugador que graves antecedentes, ¿sabes? Una persona que violentó a una mujer. Estoy seguro que probablemente esta federación le va a convocar. ¿Qué les parece a ustedes? Claro, o sea, lo de Renato Ibarra, por ejemplo, es, o sea, primero que empezó como siendo una novela, ¿no? Porque, claro, partiendo desde el inicio, la esposa de Renato Ibarra es la hija de Clever Chalá. Pues partiendo desde ahí, empezó la novela. Y seguimos con eso porque, claro, decían que denunció, que por violencia intrafamiliar, que inclusive ella estaba en etapa de gestación y que Renato Ibarra la agredió. Después de la América se pronunció al respecto. Entonces, y que decían que no está, que la América no está a favor de la violencia intrafamiliar, se pronunció al respecto, que le recibía el contrato, después salió que la América que no, que se retractaba, después que quitaron los cargos. Entonces es una novela. Y encima más, Cruyff dice que, claro, que Renato Ibarra podría ser convocado también, que es un elemento interesante. Entonces, ¿cómo va la cosa? No sé, ahí el compañero ¿qué tiene que decir usted respecto de eso? Bueno, el caso de Renato Ibarra es un caso bien complejo, ¿no? Porque por un lado estaba la violencia y la denuncia que hizo Clever Chalá, que es un histórico en el fútbol ecuatoriano, y que la hija es la esposa de él, ¿no? Que él hizo una denuncia en donde lleva gente de aquí de Ecuador para generar violencia de género, ¿no? Y en el otro caso, y ahí están también, ¿no?, cómo los medios de comunicación generaron esta noticia dispar en donde dijeron que se arregló por medio de dinero, ¿no? De hecho, yo recuerdo un titular en donde decía: Renato Ibarra tiene que pagar una fortuna a su esposa si quiere continuar en libertad. Y entonces, claro, llega y ven que los derechos de la mujer están debajo de lo que es la cuestión económica, ¿no? Dentro del problema que estaba detrás, ¿no? Hay el contrato de Renato Ibarra es un contrato millonario que tiene el América y que no nos va a dejar. Y lo otro es
Y eso también es lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano, es como al fútbol, a la federación le importó, no le importó, hizo caso omiso a este caso, a este caso de violencia de género, y lo que hizo es decir tranquilamente que él podía estar en la selección, ¿no? Así como las otras personas que fueron, que también que tuvieron problemas de disciplina en la selección ecuatoriana, para la federación no tenía un sentido, ¿no? Entonces, otro problema que también que tiene la federación es esto, ¿no? Superpone los poderes económicos o los intereses económicos sobre lo que en verdad sucede con la cuestión humana en la selección, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también hay que ir cuestionando, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de lo que vaya a pasar con estos problemas en jugadores, ¿no? Y ahí sí vamos a ver qué decisiones comenzó a tomar la FEP, y la federación lo que hizo es hacer caso omiso, ¿no? Es silenciarse. Creo que es una de las cosas que también deja en vulnerabilidad a los derechos humanos dentro del fútbol ecuatoriano. Sí, la verdad, lamentable, porque en realidad, o sea, post cuarentena tendremos que pensar, o sea, qué se está priorizando, o sea, si queremos priorizar recursos, hablando obviamente solo en el fútbol, ¿no? Si queremos priorizar recursos, y siguiendo esa línea de priorizar los recursos, vamos a permitir que estén personas con una situación judicial súper grave, o sea, personas con antecedentes súper graves de violencia de género que no tienen que tener cabida en ningún espacio, peor aún en un espacio tan público como es el futbolero, ¿no? Entonces eso a mí, la verdad, me deja mucho que pensar respecto de la situación del fútbol actual. Como hemos visto, no solo es la cuestión institucional, sino también el post-pandemia. ¿Cómo va a funcionar eso? A mí me tiene súper preocupado, la verdad. Justamente. Pero sí, José, recuerda una cosa, que la federación siempre ha sido alcahuete de estos casos. Recuerda cuando jugaba la selección ecuatoriana y un jugador fue sacado por la misma federación cuando llegaron los policías al estadio para llevarle preso por lo que no pagaba las mensuales a su esposa. Y recuerda que la federación lo que hizo es... La federación siempre ha sido alcahuete de estos casos. Recuerda cuando jugaba la selección ecuatoriana y un jugador fue sacado por la misma federación cuando llegaba... Estamos ahí con un poco de problemas. Dale, Espri. No, pues, o sea, lo que decía es como, por ejemplo, la federación ha alcahueteado estos problemas de género, estos problemas de violencia, ¿no? Recordemos en un partido de eliminatorias, me parece que era que un jugador fue sacado por medio de la ambulancia para que no se le lleve preso cuando este jugador tenía una demanda judicial por lo que le pasaba. Ener Valencia, y lo que hizo la federación es esconderle y sacarle por medio de una ambulancia. Entonces estamos viendo que, y claro, y la prensa lo que hacía mofa en vez de cuestionarle a la federación. Yo creo que también es culpable bastante, ¿no? La institucionalidad de este problema que es bien grave, ¿no? Y en ese caso de Antonio Valencia fue súper grave porque... Ener Valencia. Sí, el Ener Valencia, porque era un tema de pensiones alimenticias. Recordemos que el tema de pensiones alimenticias corresponde a los derechos de los niños y niñas, a recibir a tener una vida en realidad justa y libre de violencia y vivir dignamente, ¿no? Entonces, en realidad es súper grave porque aquí hay una supremacía jurídica que se llama el interés superior del niño, y como vimos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los medios de comunicación, el gobierno tendría, porque el gobierno tampoco se pronunció sobre esto, dejaron salir, no pasa nada, Ener Valencia sigue siendo una figura pública, y se resbalaron con los derechos del niño. La verdad es una grave, estas cosas se están vulnerando derechos de la mujer, derechos del niño, y aquí no pasa nada, ¿no? Claro, o sea, ahí vemos, y el caso de Ener Valencia no es el único, sabemos, creo que desde que se empezó a mediatizar, desde Caviedes en el 99, cuando era el goleador mundial, que estaba en la selección y que, claro, no pudo viajar por temas de restricciones alimenticias. Ahí vimos a Ulises, vimos al Team Delgado, recientemente fue Pedro Pablo Perlaza de Liga. Sabemos que, o sea, independientemente, sin meternos en la vida privada de los jugadores, pero vemos que es un tema que atañe también, o sea, como dice José, es un tema de los derechos de los niños, ¿no? Sí, la verdad, un poco... Claro, es como cabe agregar que eso les perjudica también a los clubes, ¿no? Hay clubes que cuentan con destinados para... Creo que estamos con un poco de inconvenientes ahí, esperemos un ratito para retomar las
palabras de Pato. Bueno, un poco para dar continuidad, o sea, de verdad, es súper grave esta situación. O sea, en realidad, el escenario post pandemia, como ya hemos visto, en cuanto a gobierno, en cuanto a sociedad, es bastante grave. Y obviamente esto en el fútbol, como lo hemos mencionado, es re grave la situación que se viene. Se están rifando, a mi criterio, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahí entre intereses económicos y es realmente grave. Así, no sé si acotamos un poco más ya para cerrar este bloque y proceder al siguiente. Sí, yo lo que quería agregar es que cuando pasan estas cosas también les perjudican a los clubes mucho. Cuando pasó lo de Pablo Perlaza no pudo viajar a Sao Paulo, a Brasil, y jugaba con Liga y Sao Paulo le metió un baile a la Liga. A Barcelona, no sé si alguna vez le pasó con Alves, pero Alves también ha tenido ese tipo de problemas. Y creo que por otra parte, como decía el Pacho Maturana, se juega como se vive, ¿no? Es que estas cosas quedan en impunidad en el fútbol porque en la vida cotidiana, en la vida normal también quedan en impunidad. En realidad los sistemas de justicia fallan muchas veces en tutelar los derechos de los niños, de las personas agredidas en este tipo de casos, y muchas veces eso se refleja en el fútbol y también queda en la impunidad, ¿no? Es que yo le veo, claro, ¿no? Es un problema sumado a lo que no existe una política, de hecho, pública del deporte en sí, ¿no? Yo no le veo que la federación tenga una planificación sobre lo que va a suceder con el fútbol, tanto en el fútbol masculino como el fútbol femenino, como el fútbol de primera categoría, como el fútbol de segunda categoría, y tampoco sabemos qué va a pasar con las categorías inferiores, ¿no? ¿Qué es el futuro del fútbol ecuatoriano? Yo no le veo un sentido, no le veo una planificación que tengan. Lastimosamente, la lucha que se está aquí dando es si la selección clasifica o no al mundial, o participa en la eliminatoria o no participa en la eliminatoria. Eso quedaría para mí en segundo plano, si no vería la planificación. Por ejemplo, ¿qué pasa con el protocolo, los protocolos que debe seguir la institución como la federación cuando se den estos casos de violencia de género, por ejemplo? No tenemos, si bien el año anterior se habló de un decálogo que estaban hablando institucionalmente, pero aquí, por ejemplo, en el caso que puso el José, el caso de Renato Ibarra, no existió ningún protocolo. ¿Qué hizo la federación como institución para poder seguir estos casos, por ejemplo? O casos, por ejemplo, cuando un jugador, por A o B circunstancias, tiene una lesión. ¿Cuáles son los protocolos que la federación hace para seguir y controlando tal? En el fútbol femenino, por ejemplo, recién a una jugadora del Nacional le operaron y la federación no hizo nada, ¿sí? Tuvieron que lo que hizo hacer el equipo encargarse de eso. Entonces no existe un protocolo y la institución, la federación solamente está buscando sobreponer, ¿no? lo económico, el mundial, que creo que ese es el único objetivo de la federación, a crear una política pública en torno al deporte, no al fútbol en sí, ¿no? Yo creo que ahí es un conflicto de ver quién es el ente rector del fútbol ecuatoriano. O sea, tenemos una Secretaría del Deporte que debería ser como que el ente gubernamental que debería administrar el deporte ecuatoriano. Y tenemos una Federación Ecuatoriana de Fútbol manejada básicamente por los intereses de los empresarios detrás de cada equipo. Entonces, o maneja la empresa o maneja el Estado, pero la empresa obviamente no le va a dejar manejar el Estado porque el Estado no tiene competencia, porque nunca ha participado de... Entonces, en realidad es bastante, pero sin embargo da los fondos del Estado. Entonces, en realidad es aquí ver quién realmente gobierna en el fútbol ecuatoriano y en función de eso ver por qué tenemos justamente esta falta de protocolos, esta falta de acciones en estos casos particulares, ¿no? Claro, o sea, ponte, la Secretaría del Deporte termina siendo una entidad meramente burocrática que maneja el deporte y en este caso el fútbol de manera burocrática. O sea, casos se han visto. Por ejemplo, la Secretaría del Deporte, cuando se le pidió pronunciamiento con respecto a la asunción de Danny Walker como presidente de Aucas de manera ilegal, no dijo mayor cosa. O sea, solo dijo, sí, cumplió con los requisitos del estatuto, se revisó de manera mediante equipos y se acabó. Entonces, termina siendo un ente burocrático, pero no se en este tipo de cosas como, por ejemplo, la violencia, de lo que se habla y que son importantes también. Sí, realmente grave. Sumando a lo que dijo el doctor Román, yo creo que en Deportivo Quito pasó similar. En realidad, como que jamás se hizo el trabajo de
controlar las directivas que se posesionaban, tomando en cuenta que muchos directivos después terminaron presos después de su periodo de Centro Deportivo Quito. Hablando de eso, también creo que es fundamental tomar en cuenta el desapego, la poca preocupación tanto de la FEF como de las federaciones no amateurs de cada provincia con respecto a los equipos que se encuentran en la segunda categoría. Este año se ha pedido por parte de distintos equipos en Pichincha, incluyendo Deportivo Quito, que no inicie el torneo, tomando en cuenta la crisis sanitaria y la crisis económica en la que se van a encontrar los clubes después de esto. Creo que va a ser importante que la FEF, que las asociaciones de fútbol no amateur de cada provincia intervengan, ayuden económicamente a los equipos y puedan salvar el fútbol desde ese punto, porque son como que los más afectados, tomando en cuenta que no hay sueldos millonarios ahí, no se manejan grandes rubros y obviamente la mayoría pasan por una fuerte crisis. Además que justamente en el fútbol no profesional es donde más difícil está la situación de los jugadores, ¿no? O sea, ahí no tienen contratos, no tienen ningún tipo de seguro. En realidad su situación laboral es bastante compleja, ¿no? O sea, no está reglamentada y es justamente donde estos pequeños equipos también pueden hacer un poco prescindir de estas personas cuando no tienen el dinero sin ninguna remuneración que les corresponda según la ley. Entonces un poco también les vale porque justamente no tienen el presupuesto, ¿no? Entonces es duro eso. Sí, y una cosa que creo que es importante, antes de que pase el doctor Román ahí yo creo que se tiene que investigar bastante la segunda categoría. O sea, resultó que en esta lucha entre Egas y Estrada salió que un equipo como Quito Fútbol Club fue creado para esto mismo, ¿no? Para mantener ilegalidades. Entonces la segunda categoría ha sido como este fenómeno de carne de cañón para que la corrupción de la federación no sea tan visible cuando se va con un equipo de primera categoría. Y entonces utilizan la segunda categoría para eso, ¿no? Yo creo que también una de las cosas es abrir investigación qué está sucediendo con esto. Si la denuncia de que el Quito Fútbol Club fue creado con esa intención, se debería investigar qué está sucediendo, ¿no? Porque atrás está todo eso. Y el problema es eso, ¿no? La segunda categoría queda olvidada y vulnerada, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que cuando el Quito bajó al fútbol no amateur, ¿no? Lo que sucedió es que, por ejemplo, jugadores que no cobraban un sueldo y jugaban por 30 o 40 dólares y luego, en el caso de los jugadores venezolanos, tenían que ir a vender empanadas para sobrevivir, ¿no? Y eso está ahí en las entrevistas que dio los medios de comunicación. Y ahora, claro, o sea, los contratos no se verifican bien, ¿no? ¿Qué pasa con los contratos de la segunda categoría? En este caso, yo creo que es una cosa importante. ¿Para qué está la segunda categoría? Para los negocios de la federación. Recordemos que hay un problema también con el Independiente del Valle por esto mismo, ¿no? Porque hay un equipo de segunda categoría que tiene los derechos de un jugador y luego no se sabe cómo pasó a Independiente, y entonces llegan estos problemas, ¿no? ¿Qué está sucediendo detrás? Yo creo que es una de las cosas importantes de investigar, ¿no? El objetivo de la segunda categoría para la federación, ¿cuál es? O sea, terminan siendo clubes que triangulan. Por ejemplo, cuando el Aucas estaba en la segunda categoría, increíblemente apareció el Cuniburo, que era financiado por Florícolas de Cayambe, por ejemplo, y que contrataban jugadores con el único fin de, digamos, en este caso ganarle el Aucas, pero ¿qué intereses había de por medio? O clubes también como el Clan Juvenil, que el propietario es Jorge Guerrero, que es uno de los empresarios que llevó a Antonio Valencia a Inglaterra. Entonces, ¿qué intereses hay de por medio y cómo vulneran al torneo de segunda categoría, que es el torneo más difícil del Ecuador? O sea, son 100 equipos a nivel nacional aproximadamente, todas las provincias, y solo son 2 cupos. Y con todas las dificultades que tienen que hacer. Por ejemplo, yo recuerdo, y en eso no me van a dejar mentir el Dog Espoli y el Pato, cuando toca jugar en provincias. A Laucas le tocó jugar en Echandía, un estadio que ni siquiera tenía camerinos. Entonces, y se permitía, según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al Juventud Minera, porque era de una empresa minera que trabaja en la provincia de Bolívar, se le dejó nomás y se le habilitó el estadio, con las dificultades que deba llegar a Echandía. Entonces, son esas cuestiones de la segunda categoría que merecen ser analizados. El torneo más, ¿qué se puede decir? El torneo más abusado del país, y que nadie le para bola, y que inclusive equipos históricos como el Espoli, el Quito, el Everest están ahí. Entonces,
hay que meterle ojo a esto, ¿no? Sí, en verdad hay que estar muy atentos a la situación, a la grave situación en la que se encuentra ahorita la segunda categoría del fútbol ecuatoriano y obviamente pensar en el fútbol todavía, digámoslo así, más amateur o no tan profesional, no en vías de profesionalización como es el fútbol barrial, que también hemos visto las nuevas disposiciones que han emitido las autoridades respecto de que no se juegue más del fútbol barrial, ¿no? Pero no sé si antes de comenzar con este tema podemos dar unos últimos saludos. Exactamente, José. Exactamente, justamente para eso te decía. Un saludo para Santiago Mazacosta, pana ahí igual de la universidad. Un gran saludo, gracias por el aguante. Dices que quieres ser famoso el señor Mateo, que mandarle saludos al Control Master también, que nos está ayudando y ya pues déjenle también ser famoso. A Diana Estudio el Trabajo también, gracias por el aguante. Tote Rey dice aguante Papá Aucas, sí pues aguanta ahí Papá Aucas. Mauri Duque, mi primo, gran saludo, y en general a la gente que nos está siguiendo. Sigamos con el fútbol barrial. Bacán, entonces no sé, yo leí con mucha preocupación las nuevas noticias que estaban circulando en redes sociales sobre la suspensión del fútbol barrial. A mí en particular eso me pone hasta triste, porque si nos ponemos a pensar, o sea, el fútbol barrial es como que la expresión más popular que tenemos aquí, más no sé, coloquial inclusive respecto a nuestro fútbol ecuatoriano. O sea, quien no ha vivido en el fútbol barrial, a quien no le gusta el fútbol barrial no puede decir que le gusta el fútbol, creo yo, ¿no? O sea, compartir todo lo que se genera en torno al fútbol barrial, o sea, las relaciones, una nueva tipo de fraternidad que están asociadas al barrio, que están asociadas a inclusive una tradición, y que se pare justamente esto es en verdad preocupante. O sea, además de que dentro del fútbol barrial es un espacio de cantera, donde muchos jugadores vienen inclusive de otras provincias a jugar en las ligas barriales, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, como la de la Comuna, para empezar a probarse, porque hay gente que está presente, los cazadores de talento están presentes ahí en las ligas barriales cazando jugadores. Y ahora, ¿qué va a pasar con todas estas personas que están esperanzadas, que hicieron una carrera, que entrenaron desde sus provincias, que vinieron, que viajaron para probarse y ver la posibilidad de hacer una carrera en el fútbol, ¿no? Entonces, o sea, frenar el fútbol barrial en realidad es frenar toda la cadena que implica el fútbol ecuatoriano. O sea, desde su lugar más básico se está frenando, ¿no? Eso es lo que yo le he podido ver. Y atrás de eso está el fútbol colegial también, ¿no? Hay que pensar también en el fútbol colegial. ¿Qué va a suceder? Y claro, ¿no? Lo que tú decías de esta cadena familiar, porque el fútbol barrial son equipos familiares, ¿no? Cómo se va creando, se va formando para generar una identidad. Aparte de eso, el fútbol barrial te da una identidad, ¿no? En donde te vas forjando y vas defendiendo colores, ¿no? Te vas identificando con familias, con barrios, y te vas identificando con una ciudad. Y lo que decía José es más bien importante, porque vienen jugadores de otras ciudades a probar suerte, ¿no? De hecho, de una u otra forma. Pero atrás de eso también, ¿qué sucede detrás del fútbol barrial, no? Toda la cuestión económica que está detrás de eso, ¿no? Gente que vive del fútbol barrial, ¿no? Que es una de las cosas que creo que va a verse afectado, ¿no? De hecho, también la economía de una ciudad va a verse afectada totalmente, ¿no? Y ahí sí es una de las cosas, ¿no? Lo que decía José es una noticia que salió en Tungurahua, que comienzan a decidir la suspensión del fútbol barrial, y eso significaría, ¿no? Ir desmontando las bases de un fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque todos empezamos por el fútbol barrial, todos asistimos al fútbol barrial y los primeros equipos históricos de las ciudades se van formando. Recordemos que el América, por ejemplo, es un equipo de barrio. Entonces, por ejemplo, solamente poniendo ahí como un ejemplo, vamos viendo que del barrio llegó a ser un equipo profesional, que llegó a jugar copas internacionales, ¿no? Exactamente, y algo que rescato de lo que dice Loguespoli es, claro, o sea, la lógica y lo que tiene que ver de por medio en el fútbol barrial, o sea, porque está conectado la gente que digamos que está en cada programación, pero también, o sea, lo que implica, o sea, el fútbol barrial como tal es una lógica que invita al barrio a unirse, o sea, a que se
estén presentes o sea, vemos equipos familiares, equipos de cada sector, o sea, es una lógica bastante interesante que se está acabando por esto, o sea, entendemos obviamente que el anuncio es por la emergencia sanitaria, o sea, si en la Liga Pro, que con toda su pomposería y con todos los protocolos que dicen que tienen, no están preparados para el fútbol profesional, imaginemos el fútbol barrial, obviamente, por temas de evitar la propagación del virus, pero claro, no por eso dejamos de mencionar lo preocupante que es el mismo hecho de cortar a esta dinámica de los barrios y dejarles sin esto, o sea, el fútbol real finalmente es algo que está enraizado en los barrios y que son las bases del fútbol ecuatoriano, como bien dice, o sea, hay equipos que nacen de un barrio. Sí, es el doctor Pato ahí. Precisamente, sí, que el Leto también es un equipo que nace de un barrio, nace de la Plaza del Teatro, tiene un origen popular relacionado a los gremios a un gremio de taxistas aquí en la ciudad de Quito, que llegó a ser campeón del Ecuador 5 veces. Por otra parte, creo que ahora el fútbol barrial es un motor económico, mueve millones en las pequeñas y medianas empresas que realizan uniformes, las personas que se dedican al arbitraje, los balones, la gente que vende cosas alrededor de las canchas, y obviamente también es algo que te sirve para identificarte con el barrio y con la ciudad, que es muy útil para generar lazos sociales de confianza y de unión y de cooperación entre las personas. Y también cabe aclarar que, bueno, si es producto de la emergencia, bienvenido sea, pero también la Secretaría del Deporte tiene que intervenir para poder ayudar económicamente a estas instituciones, tomando en cuenta que no solo en lo deportivo, sino que también en lo cultural y lo social tienen una importancia notable dentro de la sociedad, no solo de Quito, sino de las distintas sociedades de las diferentes ciudades del país. Sí, yo creo que también inclusive entra en esta competencia no solo la Secretaría de los Deportes, sino también el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque hay un montón, yo estoy más que seguro, un montón de familias cuya economía gira en torno al fútbol barrial. Me refiero, por ejemplo, en el estadio donde estaba jugando el Deportivo Quito, ahí en el sur, el estadio de Chimbacalle, creo que es. Yo estoy seguro que hay un montón de comerciantes que toda su economía gira en torno a los fines de semana, o sea, los partidos de la Liga Barrial que ocurren todos los fines de semana ahí en ese estadio. Entonces, en realidad, o sea, en esto creo que no solo es competencia ya del Ministerio de la Secretaría del Deporte como tal, sino también el Ministerio de Inclusión Económica y Social, o sea, precautelar la situación de todas estas familias que van a quedar, obviamente, en una situación mucho más precaria por la paralización del fútbol barrial, ¿no? No sé qué... Totalmente de acuerdo, saber al menos o sea, y ahí es donde debería intervenir la Secretaría del Deporte. Ahí decir, bueno, o sea, tenemos esto, hay esta problemática, e intervenir y ver qué se puede realizar, pero vemos que termina siendo bien burocrático y así se pierden lógicas totalmente, aunque también, y esto nos dice uno de los oyentes, cuando pusieron las sintéticas dañaron el fútbol barrial del Chota, porque hacen mención que cuando pusieron las canchas sintéticas bajo el puente donde jugaban, ya el Chota dejó de producir futbolistas de primer nivel. Entonces hay que también ver de qué manera se canaliza la ayuda, ¿no? Vale la pena aclarar que un ministro del deporte dijo que en el Chota había gente con potencial para el béisbol y que había que hacer canchas de béisbol. Claro, después un entramado de corrupción de por medio, pero a alguien se le ocurrió decir eso, ¿no? En vez de invertir en alguna universidad, en algún instituto tecnológico, había que hacer canchas de béisbol. O sea, como vemos... Bueno, con respecto a lo que decía José, una cosita pequeña nomás para añadir. Recién salió en un medio de comunicación que alrededor de 500,000 deportistas se verían afectados en la ciudad de Quito por el cierre, pero solamente deportistas. Atrás de eso están familias, lo que decía el José, ¿no? Entonces estamos hablando que es un número bastante grande que va a entrar en una crisis económica, de acuerdo a esto. Y lo que había dicho con anterioridad, no existe una política pública por medio del Estado para defender a las personas que están en condición de vulnerabilidad. Y en este caso el fútbol barrial es una condición de vulnerabilidad que está sucediendo, ¿no? Nunca han sido atendidos por parte del gobierno o la municipalidad. Es más, lo que ha hecho la municipalidad y lo que nosotros hemos criticado es cómo las canchas han sido cerradas
¿no? Han sido cerradas para que se haga el fútbol barrial. Esto no es que viene de este momento, ya es el municipio lo que ha venido por, entre comillas, por defender la seguridad del barrio, lo que ha hecho es cerrar y comenzar a desvincular el fútbol barrial de los barrios, ¿no? Que sería una cosa tenaz, ¿no? Y creo que nosotros en algún momento ya cuestionamos esto, de cómo las canchas han sido cerradas para los barrios, ¿no? Para la gente del barrio, y lo que ha sido es que la gente tiene que pagar y comienza a privatizarse lo que de una u otra forma perteneció al barrio, al pueblito, al cantón, se vuelve una forma ya privada para hacer el deporte, ¿no? Ahora yo también me pregunto, o sea, ¿cuáles son los condicionantes, cuáles fueron los motivos para que se decida esto del fútbol, o sea, de cerrar el fútbol barrial? Porque muchas de las canchas de donde se juega el fútbol barrial están dentro de un parque. Entonces entendería que también está prohibida la asistencia a los parques, o sea, si le ampliamos un poco más todo lo que implicaría esto, o sea, es bastante complejo, no creo que fuera tan sencillo decir, bueno, se acabó el fútbol barrial así como tal, porque no considero que es tan fácil, ¿no? Claro, evidentemente, o sea, no es tan fácil, o sea, como decir, coger y decir, o sea, ¿qué implicaciones hay? Por cierto, voy con unos saludos, un saludo para Santiago Vázquez Hidalgo, saludos panas, aguante Sociedad Deportivo Quito, Esteban Solano, compa de la pelota no se mancha, dice, ¿qué haremos sin la Copa Ecuador? Sebastián, saludos panas de parte de Barcelona Sporting Club Antifa, y Panchito Silva dice, buen programa, colegas, aguante Fútbol Rebelde Ecuador. La FEF jamás se interesó ni se interesará en el bienestar del fútbol ecuatoriano. Al contrario, hacen del fútbol un negocio y ponen por delante sus intereses económicos. Y respecto a lo lamentable y reprochable de los jugadores profesionales, no olvidemos que era lo más común que más de un convocado a la selección no pueda viajar por juicios de alimentos y demás. Caso Chupafuerte, arquero de Barcelona, o Armando Paredes, conocido. Tremendo combo es. No sé. Sí, pues y bueno, un poco para ir cerrando ya el programa de hoy, quisiera si podemos hacer un pequeño análisis corto de la situación de nuestros equipos y finalizar ahí hablando de la coyuntura política actual, ¿no? En lo que respecta a Barcelona, pues poco se ha sabido de Barcelona, más que la milagrosa campaña en la que se ha unido el Beto Alfaro Moreno con el Nacid Neme y la doctora Vallecilla para pronunciarse en contra de la Liga Deportiva Universitaria. Aparte de eso y de que han hecho del Monumental un espacio para atender a las personas que han sido afectadas por el coronavirus, pues no se ha sabido más, ¿no? O sea, el condicionamiento físico en el que están los jugadores, mostrándose sus videos entrenando en sus lujosas casas y esas cosas, pero en realidad así como que una acción más allá de eso de Barcelona no la he visto. No sé cómo ha estado el Aucas, el Espe, el resto de equipos, el Quito. Bueno, en el caso del Aucas, al igual que es chistoso porque la dirigencia del Aucas al inicio estaba plegando con Estrada, pero misteriosamente después plegó con Abna y no se sabe qué habrá de por medio, pero solo plegó con Abna, o sea, finalmente, ya. Y en cuanto a lo que, o sea, Aucas no se ha manifestado, finalmente lo que ha garantizado es el pago de salarios, sobre todo al equipo femenino, que eso es algo que yo rescato. O sea, que en medio de todo eso, a comparación de otros equipos, no se dejó desamparado el equipo femenino, que medianamente se está constituyendo. Y de ahí, claro, o sea, las ruedas de prensa de Villafañe, que no aportan nada, porque Villafañe en general es un pésimo técnico, y que, o sea, hay que ser realistas, o sea, el Aucas es el último de la tabla, entonces no es que aporta mucho, y los entrenamientos y las ruedas de prensa que hacen ahí, y algo llamativo que para las madres que van a cantar los de Yo Me Damo este sábado, una serenata a la madre autista, es lo único que puedo comentar de mi equipo, nada más. ¿Cómo está el Espoli? Bueno, el Espoli, yo creo que es en general lo que pasa con la segunda categoría, una segunda categoría que lo que hizo los equipos de Pichincha es reunirse para solicitar que este campeonato no se juegue. Primero porque es un campeonato muy largo, son casi una centena de equipos que juegan, ¿no? Para poder llegar a la Serie B. Y claro, y sería una participación que no tendría mucho sentido porque como no van a haber descensos,
Entonces sería un gasto en vano, ¿no? En ese sentido. Entonces Pichincha lo que hizo es hacer una propuesta de que no se juegue, además porque el hecho de firmar contratos de por año a los equipos de segunda categoría, que no tienen ingresos como tienen los equipos de la Serie A o Serie B, los equipos de segunda categoría no tienen auspiciantes, no tienen ingresos por televisión, no tienen, en muchos casos no tienen ingresos, de hecho, de taquillas, porque son los cantones o los pueblos quienes prestan a cambio de la taquilla completa. Entonces, los equipos de segunda categoría sí tienen que hacer un trabajo muy fuerte para poder sobrevivir, y en el caso del Espoli es eso, ¿no? Aunque los contratos que el Espoli hace son contratos que se rigen a las normas, el hecho de pagar $400 a un jugador, a un equipo que no tiene entrada económica tan fuerte, no tan grande, sí la haría complicado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la situación de la segunda categoría, una segunda categoría que es muy vulnerable a decaer. Hemos visto cómo equipos grandes, equipos históricos han desaparecido en la segunda categoría por esto mismo, ¿no? Y claro, los equipos que se van manteniendo son equipos que de una u otra forma se organizan, o son las municipalidades quienes van defendiendo a estos equipos, ¿no? Hemos visto equipos, y claro, no, esto cuando pasas en la segunda categoría te das cuenta cómo los municipios meten dinero para poder mantener a los equipos, que es súper complejo, ¿no? Entonces la segunda categoría no se va a jugar, de hecho este año 2020, y no sé si el otro año también se juegue o no participemos, ¿no? No sé cómo estará la situación del Quito, Pato. Sí, en cuanto al Deportivo Quito, creo que no dista mucho de la situación del Napoli. Este año no se va a jugar la segunda categoría, por lo menos en ABNA, eso es lo que se espera. No tiene actividades, ha sido muy difícil pagarles los sueldos de los jugadores, estar al día, a pesar de que no son sueldos millonarios ni nada por el estilo, son sueldos de muchas veces que son básicos, si es que son sueldos fijos. El Quito actualmente tiene una presidenta, creo que eso para el fútbol nacional es bueno, el fútbol nacional tiene que ser inclusivo. En cuanto a eso, sería, y después el tema de ojalá haga una buena gestión. Hay proyectos ambiciosos, no sé si son realistas o no, el tiempo lo dirá. Hay una opción existe el proyecto de hacer un estadio en Carcelén, por ejemplo, desarrollar una ciudad deportiva ahí. Parece muy ambicioso, esperemos que sea serio. Y nada, eso en concreto en cuanto al Deportivo Quito, creo yo. Yo le escuché una entrevista que le hicieron recién a la presidenta nueva del Deportivo Quito. Entiendo que es o sea, de continuidad de la gestión de Juan Manuel Aguirre, ¿no? Sí, precisamente fue parte del directorio de Juan Manuel Aguirre, que dejó la presidencia el año anterior. El ascenso del Deportivo Quito se dio bajo el mando de Ney Mancheno, hijo del histórico dirigente del Deportivo Quito, cuyo nombre está en el complejo, y actualmente la presidenta ella fue parte ya de 2 dirigencias. Esperemos que haga un buen trabajo. Pues sí, esperemos que sí la situación del Deportivo Quito mejore con una nueva presidenta, que como bien dice Pato, es en realidad un avance bastante grande tener una presidenta mujer ahí dentro de la... creo que, y debo estar muy seguro que no dentro de la segunda categoría, sobre todo no debe haber muchas presidentas mujeres de equipos, ¿no? Un poco de lo que respecta a los otros equipos, qué pena que no pudo estar hoy nuestro compañero Marcelo, a quien también le mandamos un saludo. Respecto de Melec, más que justamente lo que se sabe, ¿no? Esta unión de los equipos de la costa aliados a la doctora Vallecilla del Nacional en contra de los equipos de la Sierra y Francisco Egas y Rodrigo Paz y demás. Igual, respecto a la situación de Liga, quisiera que esté ahí el compañero Pancho, a quien le mandamos nuestros fraternos abrazos de acompañamiento durante estos duros momentos. Pues sí, o sea, creo que estamos todos lo mencionamos y lo comentamos al principio, estamos en el medio de esta pugna entre los equipos de la Sierra y los equipos de la costa más del Nacional, por ver quién se rifa la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que como bien hablamos al principio, en realidad atrás están otro tipo de intereses que no son justamente futbolísticos, sino más bien puramente económicos. Eso creyera yo para cerrar este bloque y hacer una pequeña mención a la coyuntura política que está atravesando el país en la actualidad. Con mucha preocupación vemos los derechos de todos los ciudadanos aquí y de las ciudadanas aquí vulnerados, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Por suerte, a pesar de las restricciones y de las restricciones de movilidad y de agrupación, el día de ayer se pudo hacer una manifestación en la Universidad Central a fin de
posicionar y reclamar sobre el recorte presupuestario. Y de lo que yo he podido ver también con mucha pena, le oí al secretario el de la CNCID, al Agustín Albán, diciendo que básicamente ya nada. Entonces, no sé, pues ahí que podemos comentar, ahí tenemos un compañero docente en la mesa, así cómo ve la situación los profesores y profesoras. No, pues, o sea, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, lastimosamente, históricamente la salud y la educación, yo creo que en Latinoamérica han sido siempre, han estado siempre en condiciones vulnerables, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? De hecho, desde cómo en el imaginario se plantea como un gasto público, cuando esto no tiene que ser un gasto público, ¿no? Y se cree en el imaginario que esto es un gasto, ¿no? Cuando la salud y la educación lo que es un proceso de desarrollo del ser humano, ¿no? Yo creo que desde ahí está mal planteado cómo el Estado y cómo la condición neoliberal creó estas metáforas, ¿no? Por ejemplo, se habla de educación de calidad, y la educación de calidad, lo que te están diciendo es que metas 40, 50 personas en un curso y un profesor que esté ahí adelante, ¿no? Entonces, las metáforas del neoliberalismo lo que han hecho es crear un imaginario en la gente en que está educándose bien, que la universidad está bien, cuando a la final todo está en el fondo está mal, ¿no? Yo creo que las políticas públicas no han visto una realidad que es tan tenaz, ¿no? Somos una sociedad muy heterogénea y de hecho cuando se creó en la CENESID, cuando se creó también esta prueba de ser bachiller, lo que hizo es homogenizar el pensamiento, ¿no? Cuando lo que no tenía que hacer es eso, o sea, gente que en comunidades hablan en quichua tienen que dar una prueba en español. Y eso jamás se ha cuestionado, ¿no? Y ahora vemos que la realidad es esta, ¿no? Y más cuando te van a quitar un presupuesto, te van a cuestionar. Y lo que están diciendo, ¿no? Se quita el presupuesto, pero lastimosamente dicen, ahí es que internamente se está manejando mal los dineros, ¿no? Y te quieren crear la corrupción de las universidades para quitarte el dinero. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis muy grande, muy fuerte de lo que está pasando en educación. La educación en el Ecuador ha estado en crisis por más de 10 años. En la etapa del correísmo la educación decayó totalmente. Había mucho dinero, sí, pero los programas, las políticas fueron nefastas para lo que es una sociedad que es muy heterogénea. Nosotros somos muy diversos y nunca se planteó de esa manera, ¿no? Yo creo que nunca respetaron las diversidades. Se planteó una sociedad pluricultural, cuando ya lo pluricultural ya terminó en el debate, pero hace muchos años y nosotros recién estábamos entrando en eso. Y solo se vio como la educación como un circo, más no como algo que debería ser, ¿no? Un proceso, una política que esté llegada a la gente. Yo creo que ahora vamos a tener que luchar. Lo que fue el martes, la marcha que nosotros hicimos el martes, yo creo que al Estado le dio miedo, que puso 30 días más de estado de excepción. Y claro, ¿no? La gente yo creo que va a unirse solidaria y creo que apenas se acabe esto, retomaremos lo que en octubre dejamos ahí, ¿no? Justamente también sumándome, perdón, quería intervenir. Yo también soy estudiante de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. También he estado, este tema de los presupuestos no es nuevo, es un tema que ya se ha dado durante 2 años anteriores. Los recortes ya fueron brutales, los recortes afectaron mucho a la universidad pública. Hemos matado nuestra voz, hemos protestado contra ellos ya durante 2 años consecutivos. Actualmente, ahora también, con todos mis compañeras y compañeros con los que me uno, hemos estado luchando por los presupuestos de nuestras universidades. A todos quienes dicen que las universidades tienen un exceso de servidores públicos, administrativo en las universidades, que es el discurso que ha estado posicionando la prensa, a los que dicen que existe corrupción entre las universidades. Sí, claro que existe, pero hasta para combatirla se necesita presupuesto en realidad. Entonces, en primer lugar, desmontar ese discurso que se ha armado desde los medios. Después, insistir que la educación no es un gasto, es una inversión. Si queremos desarrollo desde la ciencia, desde la tecnología, desde la cultura, necesitamos educación, necesitamos presupuesto, necesitamos docentes, necesitamos aulas decentes, necesitamos infraestructura en general que sea decente, procesos que sean decentes. Hoy por hoy
con este recorte, por ejemplo, se vuelve imposible ayudar a las compañeras y compañeros que no tienen acceso a medios telemáticos y que por ende en esta emergencia no pueden acceder a clases, no pueden recibir una educación de calidad. Ya, por ejemplo, se vio en una encuesta de la Universidad Central que casi el 30% de los estudiantes, más del 30%, perdón, no tenía acceso a Internet ni a medios telemáticos. Lo difícil que resulta realizar distintas actividades en un periodo normal, ahora con esto es peor. Y nada, creo que eso realmente nos afecta muchísimo el recorte. Sabemos que existe corrupción, sí, pero para combatirla necesitamos presupuesto también. No existe mucho personal, más bien falta. Cuando vives la realidad, palpas la realidad de la universidad pública, te puedes dar cuenta de eso. Y nada, recibimos la universidad pública y se tiene que ir. No permitiremos que la privaticen por medio de estos recortes y no permitiremos que se nos niegue el derecho a la educación y se excluya a más personas de las que ya se excluye. Exactamente, compartiendo sus palabras, compas. O sea, evidentemente la situación es preocupante, como lo dije al inicio del programa. Mientras nos tienen encerrados en el estado de excepción, los neoliberales están dando un festín y están desmontando todo y están quitándole el presupuesto a todo, porque aparte de, o sea, no solo es el recorte de las universidades, o sea, sino también los programas, por ejemplo, dentro del recorte que se anuncia en estos días, y algo que no se visibiliza mucho, es los programas que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre todo para madres, para niños que están que van a pasar de educación inicial y que han sido beneficiarios, qué sé yo, de guarderías. Entonces es un recorte brutal para el presupuesto, digamos. Y algo que yo, por ejemplo, pongo ahí también para concatenar ideas, misteriosamente el FMI nos da el desembolso, creo que la semana anterior, si no estoy mal, fue el sábado o el domingo que Moreno anunció por un tuit, y misteriosamente después del desembolso ocurren todas las reducciones de presupuesto. Y hoy nuevamente lo volvió a decir, o sea que se ha reunido con el Consejo de Estado y que han anunciado que con las instituciones será de 10 a 15%. Entonces, ¿eso qué significa? Se cumplen las condiciones del Fondo Monetario que no se pudo cumplir gracias a la resistencia de octubre, y que ahora sí, porque la gente está inmovilizada. Entonces, por eso también nos preocupa, por eso también ponemos en el debate. Lo de ayer fue, o sea, si bien es cierto, había el riesgo del contagio, pero eso es lo que se necesitaba, o sea, acción, que la gente salga, que a pesar de los contagios salga, y que precisamente el gobierno, que no tiene respaldo, o sea, ni siquiera ahorita este gobierno solo se sostiene por el respaldo de los empresarios, qué sé yo, pero nadie... Porque ya se acaba y porque estamos a meses del año de elegir presidente, pero está... Exactamente, pero al rato que, por ejemplo, medianamente ya se pueda salir sin el riesgo de contagio, o sea, la gente está indignada porque se pisotean los derechos laborales. O sea, vemos que con el mutuo acuerdo a las personas se les dice que el acuerdo entre partes, que no sé qué, pero vemos la cantidad de desempleados que solo por la contingencia de la emergencia tenemos. Vemos también gente que, por ejemplo, los manes que están haciendo lo bonito que le ponen el reparto de comida, y sí, pero los manes no tienen seguridad social. O sea, si sufren un percance, eso les toca pagar. Entonces se están vulnerando derechos mientras nos tienen encerrados, y contra el estado de excepción permanente en el que estamos, creo que tenemos que pronunciarnos. Sí, y también alertar como lo ocurrido el día de hoy en el sur de Quito, ¿no? Donde vimos a militares, los famosos Boina Roja, que son el ala más fuerte del ejército ecuatoriano, caminando por las calles del sur de la ciudad, mandando a las gentes a las calles con el protesto de prevenir la expansión del coronavirus, pero también todos conocemos el ejercicio militar y cómo esto también implica una vulneración de derechos de las personas que pueden estar transitando inocentemente por las calles y pueden ser violentadas por estos grupos oficiales, quienes pueden hacer todo lo que les plazca por el estado de excepción. Entonces yo sí vi con mucha preocupación estas acciones, ¿no? Cómo caminaban los militares por el sur de la ciudad. Sí, creo que no hay que permitir que bajo el discurso de la seguridad los aparatos represivos del Estado impongan un discurso fascistoide y una conducta fascistoide con respecto a las personas, sobre todo con respecto a los grupos más vulnerables. Quiero mandar un saludo a un amigo, Gabriel Otero, que me mandó
Creo que estamos con un pequeño problema de audio. Ya volveremos ahí con los saludos de Pato. Bueno, ya creo que estamos otra vez con Pato, contigo otra vez. Terminen los saludos. Sí, quería mandar un saludo a Gabriel Otero que nos está escuchando y a toda la gente de La Pelota que nos estaba escuchando. Gracias por escucharnos. Saludos. Bacán esa es. Bueno, pues esto, con las palabras últimas dichas, quisiera ya comenzar a finalizar nuestro programa de Fútbol Rebelde Ecuador, agradeciendo a todas las personas que pudieron participar, que estuvieron hoy en nuestro programa, que nos comentaron, que compartieron las publicaciones. Muchas gracias a todos por apoyar aquí el programa de Fútbol Rebelde. También extenderles la invitación a que nos cuestionemos justamente nuestra cuarentena, que veamos nuestra situación y la comparemos, por ejemplo, con las personas que están en vulnerabilidad, como son las personas de movilidad humana, las personas, los niños, niñas y adolescentes que están sin educación en este momento, que no pueden acceder a los medios telemáticos, como dijo Pato, a las mujeres y niñas y niños víctimas de violencia que están ahí atrapados con sus agresores en los hogares, que están ahí denunciando, como que las denuncias y el número de llamadas que atiende el ECO 911 por temas de violencia de género y violencia contra la integridad familiar es súper grave, ¿no? Entonces, un saludo a ellos, un saludo a las personas privadas de la libertad también, que están ahí en una situación que nadie sabe en qué situación están las personas privadas de la libertad, simplemente es un silencio total por parte del Estado. A los comerciantes informales, obviamente, ¿no? También a los profesores y profesoras que ahorita justamente están tan vulnerados, a los médicos y médicas también, en general, cuestionarnos nuestra situación respecto de estos grupos. Y con esto, pues yo doy mi despedida, agradeciéndoles una vez más y concedo la palabra ahí al compañero Andresito. Gracias, José. Un gustazo a la gente que nos escuchó. Me sumo igual a los saludos a la Pelota No Se Mancha. Gracias por el aguante. Igual a la gente de hinchadas antifascistas que ha estado ahí. Comenta. Y eso es bueno. Siempre también los saludos cordiales. Y nada, pues, o sea, decirles también que todos los temas que hemos tratado y que ponemos siempre a colación es para generar no solo, o sea, nuestro análisis, digamos, como parte de la radio, sino también generar el debate entre la gente que nos escucha, el que se pueda reflexionar un poco más sobre las temáticas y sobre la otra cara que el fútbol moderno no nos muestra, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que hemos tratado. Entonces, gracias por escucharnos. Una acotación adicional, mañana fuimos invitados como Fútbol Rebelde a participar del primer foro internacional de la pelota rebelde y del fútbol rebelde y popular, con compañeros que justamente nos estaban escuchando, la gente de la pelota rebelde de Colombia, Luchín de Barrancas de Chile. Compartiremos el primer foro internacional de fútbol rebelde. Este servidor estará en representación de Fútbol Rebelde Ecuador. Gracias por la confianza, de paso a los compas del Fútbol Rebelde. Y nada, mañana estaremos a las 5 de la tarde contando un poco las experiencias desde el Ecuador y desde otros países de espacios como Fútbol Rebelde. Entonces hacemos cordial invitación. De igual manera compartiremos en nuestras redes el link para que se puedan conectar. Y nada, nos veremos y siempre un placer juntarnos los miércoles a hablar de fútbol. Bacán. Sí, recordarles que el día de mañana justamente Andresito va a estar ahí presente en el primer encuentro internacional de fútbol rebelde, lo cual es, o sea, analizando el contexto y toda la situación actual, es de suma importancia unirse a espacios como este, ¿no? Y sobre todo en el ámbito internacional. No sé quién más quiere despedirse, Pato. De mi parte, muchas gracias por la apertura. Saludos a las personas, a la gente de las hinchadas antifascista. La pelota no se mancha, a todos los medios lo están reproduciendo, los medios independientes que nos reproducen, decirles que le escuchen al Dog Roma mañana. Y nada, por el fútbol femenino y el desarrollo del deporte hay que decirle no al recorte de la educación. Bacán. Espoli. Bueno, un datito también, un dato que creo que es importante también para que sepan, ¿no? En Latinoamérica qué está sucediendo con la educación. Nos recortan $100 millones a la educación y le dan un bono de 50 millones a la policía, ¿no? Entonces, esto está demostrando lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? Y creo que también en América Latina, ¿no? Creando en este discurso, en el imaginario de la seguridad
lo que hacen es implantar un modelo que es un modelo, lo que hace es vitalizar bastante, darle vida a la policía y a los militares y a la gente lo que está haciendo es vulnerable, ¿no? Pero bueno, la gente siempre ya sabemos cómo es esto. Y lo único que nosotros podemos hacer es dos cosas. La calle como la única solución y lo otro es la organización social, ¿no? Los movimientos sociales, apoderarnos de todos los espacios, yo creo que es importante. Ahora es el momento de hacer política, no la política sucia, electorera que están haciendo los movimientos tradicionales, sino lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Politizar todos los espacios, ¿no? Repensar las hinchadas, ya no como esa forma violenta de verles, sino como gente que también tiene propuestas políticas para ir desmontando lo que está haciendo en la realidad, retrotrayendo a los medios de comunicación ya no desde una forma burocrática, sino de una forma comunitaria. Yo creo que una de las cosas importantes es eso, ¿no? Politizar los espacios del barrio, la escuela. En este momento Ecuador está haciendo eso, ¿no? Politizar. Yo creo que la calle es una de las formas en donde se está demostrando todo eso, ¿no? Y nada más, ¿no? Y gracias a toda la gente en Latinoamérica y claro, y mañana para escucharle al doctor Román y con todo lo que está sucediendo en América Latina, porque el sentir de América Latina es el sentir de todos, ¿no? Yo creo que estamos viendo en una época bien compleja y es el momento de generar, de repensar, ¿no? Los otros espacios. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que como Fútbol Rebelde se está haciendo, ¿no? Y como hinchada antifascistas, ¿no? Sí, pues con eso, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Invitarles, como dijo el compañero Ispoli, a todas las personas que están ahí, que son hinchas, que son aficionados, que han ocupado un espacio dentro de las hinchadas, dentro de sus equipos, a justamente a manifestarse respecto a las distintas vulneraciones de derechos que estamos viviendo aquí en el Ecuador, el derecho a la educación, el derecho a la salud, al trabajo, a poder hacerlo manifiesto a través de sus espacios. Con esto damos por terminado nuestro programa, agradeciendo una vez más a la gente que nos estuvo viendo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos a toda la mesa de Fútbol Rebelde, también agradecerle al Control Master que estuvo detrás de todo esto, Mateo Velastegui, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Cuídense.